Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Corresponde hacer esta última clase esperando que el entendimiento pueda llevarlos a responder bien en el examen final. Empecemos. Se pide reconocer la estructura del riñón. Diremos que se ubica en la parte superior trasera de la pared de la cavidad estructura órgano-riñón, uno en cada lado de la columna vertebral. Ambos están protegidos por las costillas inferiores. La función principal de los riñones es filtrar la sangre y eliminar el exceso de agua, sal y desechos del cuerpo. Aquí podemos ver en un corte la estructura del riñón. Tenemos una corteza o zona cortical, tenemos una cápsula renal, tenemos pirámide de Malpighi, zona medular, tenemos cálices, tenemos arteria renal, la vena renal, la pelvis renal y el uréter. Cápsula renal, membrana transparente, fibrosa y continua por la capa externa del uréter que recubre al riñón. Zona cortical o corteza renal, de aspecto granulado, recibe el 90% del flujo sanguíneo para la función renal. En ella se localizan algunas porciones de los nefrones, unidades funcionales básicas de los riñones. Estas se encargan de limpiar el plasma sanguíneo y producir orina, entre otras tareas. Cada riñón contiene aproximadamente 1.000.000 de nefrones. El uréter. Cada día, los riñones de una persona sana procesan alrededor de 1.200 litros de sangre para eliminar 1,5 a 2 litros de producto de desecho y agua, los cuales son convertidos en orina que fluyen hacia la vejiga a través del uréter. La zona medular, compuesta por pirámide de Malpighi, cuyo vértice apunta hacia la pelvis renal. Algunas pirámides crecen fusionadas, de modo que se forman aproximadamente 8 vértices, papilas, que están repletas de orificios a través de la cual se vierte la orina y se vacían en los cálices que a su vez confluyen en la pelvis renal. Dentro de esta zona se localiza el asa de Henle y túbulo colector, porciones de las nefronas, con lo que se puede formar orina concentrada o diluida. Aquí se pide reconocer la función de una hormona en el parto, que es la oxitocina. La oxitocina también se usa para reducir el sangrado después del parto. También se puede usar junto con otros medicamentos o procedimientos para parar o terminar un embarazo. La oxitocina pertenece a una clase de medicamentos llamados hormonas oxitóxicas. Funciona el estímulo o sirve para estimular la contracción del útero. Cuando el bebé succiona el pezón de la glándula mamaria, se produce un reflejo que estimula la liberación de oxitocina. Esta hormona llega a la sangre, a las mamas, por la sangre a las mamas, donde va a provocar la contracción de los conductos de la glándula, permitiendo así la salida de la leche materna. Aquí se pide reconocer el órgano donde actúa la hormona antidiureica.
o antidiurética que se produce en el riñón. Actúa en la porción final del túbulo distal y en los túbulos colectores renales. Provoca un aumento de la reabsorción del agua y evita que perdamos esta agua por los problemas gástricos, mayor expresión de canales de aquaporina 2 en membrana. En este caso, el riñón es el órgano diana para la hormona, ya que produce un aumento de la permeabilidad, permite que el agua se reabsorba en la sangre y sea, por tanto, conservada en el organismo. La también conocida como arginina, vasopresina, es una hormona que se libera en respuesta a los cambios en la densidad osmótica y en el volumen de la sangre, que tiene como objeto principal hacer que los riñones conserven el agua mediante la concentración de orina. Aquí se pide reconocer una estructura del sistema nervioso central a partir de su función. Tenemos que el sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal, recibe, integra y correlaciona distintos tipos de información sensorial. Además, el sistema nervioso central es también la fuente de nuestro pensamiento, emociones y recuerdos. Tras integrar la información a través del nervios de funciones motoras que viajan del sistema nervioso parasimpático, ejecuta una respuesta adecuada. La transmisión sináptica es un proceso de transducción de señales que empiezan con la liberación dependiente de potenciales de acción de un neurotransmisor desde un terminal presináptico. Veamos esto. La transmisión sináptica es un proceso de traducción de señales que empiezan con la liberación dependiente de potenciales de acción de un neurotransmisor desde un terminal presináptico. Aquí tenemos nuestro proceso donde se produce la sinapsis. Tenemos en la parte superior una vesícula sináptica. Tenemos canales de calcio, de ion calcio dependiente de voltaje, neurotransmisores, bombas recaptadoras de neurotransmisores, tenemos receptores de neurotransmisores, tenemos densidad postsináptica, pero en definitiva tenemos un axón terminal, que es donde la neurona anterior le entrega información a la neurona siguiente, al llamado botón sináptico o dendrítico. Entre el axón terminal y el botón dendrítico hay un espacio sináptico. Aquí se producen intercambios importantes de calcio y magnesio, que son los que van a hacer, por último, los que van a transmitir las señales electrónicas o eléctricas desde una neurona a la siguiente. La transmisión de los impulsos nerviosos entre dos neuronas tiene lugar en la conexión entre ambas llamadas sinapsis. La sinapsis se establece normalmente entre la parte terminal de un axón y el cuerpo o las dendritas de la neurona, de otra neurona que es la neurona que sigue. Aquí se pide reconocer una teoría que explica el origen de la vida, según Oparin. En 1924 comenzó a desarrollarse una hipótesis acerca del origen de la vida, que consistía en un desarrollo
constante de la evolución química de las moléculas de carbono en un caldo primitivo. La hipótesis de Oparin fue retomada por Miller, quien logró crear parcialmente materia orgánica a partir de materia inorgánica. Se pide comparar las teorías evolutivas de Darwin y Lamarck. Lamarck aseguraba que las especies no podían extinguirse, mientras que Darwin decía que sí podían extinguirse. Darwin consideraba que todos poseemos un ancestro común y Lamarck no lo creía. Por último, Lamarck consideró que todos los individuos de una especie eran iguales, donde Darwin aseguraba que no. Estas son las diferencias comparativas de la evolución de la teoría evolutiva. Aquí se pide identificar las sustancias que estimulan al sistema inmune, los alérgenos. Un alérgeno es un componente de un alimento o aditivo incorporado al mismo, cuya ingestión, contacto o inhalación provoca una reacción inmunológica, conocida como alergia alimentaria. Generalmente, esta hipersensibilidad está predispuesta genéticamente en algunos individuos o familiares. Un alérgeno es una sustancia que puede inducir una reacción de hipersensibilidad en personas y animales susceptibles que han estado en contacto previamente con él. Esta reacción de hipersensibilidad involucra el reconocimiento del alérgeno como sustancia extraña, ajena al organismo en el primer contacto. Entre los alérgenos o sustancias que estimulan el sistema inmune, tenemos los cereales como el gluten, trigo, centeno, cebada y avena, frutos de cáscara, almendras, avellanas, nueces, panes, postres, helados, galletas, mazapán, salsas, aceite, y crustáceos como cangrejo, langosta, langostino, etc. Se pide identificar un ejemplo de organismos descomponedores en un ecosistema. Los organismos descomponedores son aquellos que se ocupan de aprovechar las materias y la energía que presentan los restos de los animales y de las plantas por medio de la descomposición de estos organismos, hasta transformarlos en materia inorgánica. Entre estos ejemplos de descomponedores tenemos las lombrices, babosas, insectos ácaros, buitres, hongos bacterias, bacterias zeta de cardo, hongos mohos acuáticos, bacterias, cuervos, moscardones, nematodos, hienas, escarabajos. Estos son ejemplos de descomponedores. Se pide predecir el efecto de una fuente de energía en un ecosistema. El flujo de energía como el sol es aprovechado por los productores primarios u organismos fotosintéticos, plantas y otros, para la síntesis de compuestos orgánicos que, a su vez, utilizarán los consumidores primarios o herbívoros, de los cuales se alimentarán los consumidores secundarios o carnívoros. Se pide explicar consecuencias para el sistema nervioso del consumo de drogas y adictivos. 1. Se altera el ADN. 2. Altera la conexión sináptica. 3. Cambios neuroquímicos y funcionales en el cerebro. 4. Disminuyen los niveles de dopamina. Y 5. Elevan el umbral del placer, pérdida de control. Se pide identificar una teoría a partir de evidencia de fósiles. La evidencia de un antepasado común en los seres vivos
se ha encontrado durante décadas científicos que trabajan en numerosos campos. Demuestran la descendencia común de estos seres, que la vida en la Tierra se desarrolló a partir de un último antepasado universal, que la evolución existe y que puede demostrar los procesos naturales que han dado como resultado la biodiversidad de la vida en la Tierra. Los fósiles son importantes para estimar cuándo se desarrollaron distintos linajes en la escala temporal geológica. Como la fosilización es un proceso poco común en la cual se debe combinar la existencia de partes duras del cuerpo y la muerte de la cercanía en un lugar donde se depositen sedimentos. El registro de fósiles solo proporciona información dispersa y discontinua sobre la evolución de la vida. El estudio de fósiles permite a los científicos reducir el tamaño y la forma de los organismos que los originaron, con lo que consiguen una imagen mental, probablemente bastante realista, de cómo eran esos organismos cuando estaban vivos. Los fósiles son una prueba indiscutible de que el planeta en que vivimos fue habitado anteriormente por seres diferentes de los que existen en la actualidad y constituyen una de las principales evidencias de la evolución biológica. Deriva continental. Se llama así al fenómeno por el cual las placas que sustentan los continentes se desplazan a lo largo de millones de años de la historia geológica de la Tierra. Este movimiento se debe a que continuamente sale nuevo material del manto por debajo de la corteza oceánica. Se pide identificar la trayectoria de un objeto en una situación dada. Reconozcamos que la trayectoria son las posiciones sucesivas por las que pasa un cuerpo en su movimiento. La trayectoria depende del sistema de referencia en el que se describe el movimiento, es decir, el punto de vista del observador. Diremos que movimiento es el cambio de posición de un cuerpo en un tiempo determinado. Al cuerpo que experimenta este cambio de posición se denomina móvil. La trayectoria es el camino seguido por el cuerpo en su movimiento, mientras que el desplazamiento es la distancia en línea recta entre la posición inicial y la posición final. Aquí tenemos 3 trayectorias y solamente un desplazamiento. Tenemos la trayectoria desde A hasta B, la trayectoria 1 en la línea roja, la trayectoria 2 en la línea azul y una trayectoria 3 en línea amarilla, mientras que el desplazamiento, que es la distancia más corta entre A y B, es la línea verde. La fuerza de rozamiento entre dos cuerpos es proporcional a la fuerza normal que ejerce un cuerpo sobre el otro. La fuerza de rozamiento no depende del área de contacto de ambos cuerpos, aunque sí de la naturaleza de sus materiales. La fuerza de rozamiento no depende de la velocidad a la que se deslizan los cuerpos. La fuerza de rozamiento tiene sentido opuesto al movimiento. Se pide aplicar el concepto de roce para resolver un problema sencillo. Diremos que de lo anterior se deduce que existen 2 tipos de coeficiente de rozamiento: el coeficiente de rozamiento estático y el coeficiente de rozamiento dinámico. μe, que corresponde con el coeficiente de rozamiento, existe justo en el punto en que comienza el movimiento. Definamos algo. Fuerza de roce cinética. Es la fuerza que se opone al movimiento de un objeto, ya que está en movimiento. Depende también de la rugosidad que hay entre la superficie de contacto entre el objeto y el lugar donde está el movimiento.
Se pide aplicar el concepto de roce para resolver un problema sencillo. Diremos que la fuerza de roce es igual a menos μ por n, donde F sub R es la fuerza de rozamiento, μ, la letra μ, es el coeficiente de rozamiento. Se trata de un valor adimensional. ¿Qué significa eso? Que no tiene dimensión, ni metro, ni centímetro, ni kilo, ni grado, no tiene dimensión, que depende de la naturaleza y del tratamiento de las sustancias que están en contacto, y n es el modo de la fuerza normal. Ya veremos qué es la fuerza normal. La fuerza de roce entre dos cuerpos no depende del tamaño de la superficie de contacto entre los dos cuerpos, pero sí depende de cuál sea la naturaleza de esa superficie de contacto, es decir, de qué materiales lo forman y si es o más o menos rugosa. Tenemos un ejercicio. Un libro de 2 kilogramos de masa es arrastrado sobre la superficie horizontal de una mesa. Si éste experimenta una fuerza de roce cinética de 1,96 newton, entonces, ¿cuál es el coeficiente de roce cinético entre la superficie del libro y la mesa? Paso 1. Primero, conocer mi incógnita y anotar los datos. La masa, 2 kilogramos. La fuerza de roce es 1,96 newton y se pide el coeficiente de roce cinético, que es la incógnita. Paso 2. Anoto mi fórmula a utilizar y luego reemplazo con los datos numéricos. He despejado el coeficiente de roce, mi sub c, que es igual a la fuerza de roce cinética partido por la normal. Pero diremos que la normal es m por g, que se opone la masa por la aceleración de gravedad. La normal entonces va a ser 2 kilogramos por la aceleración de gravedad, que son aproximadamente 10 metros por segundo al cuadrado. Al reemplazar estos valores en la fórmula, diremos que el coeficiente cinético va a ser 1,96 newton partido por 2 kilogramos multiplicado por 10 metros por segundo al cuadrado, lo que nos arroja que el coeficiente cinético es igual a 0,098. Es un número, no tiene otra expresión. Tenemos otro ejercicio. Se desea poner en movimiento un bloque de cobre de 10 kilogramos de masa sobre una superficie horizontal de acero cuyo coeficiente de roce cinético es de 0,5. Entonces, ¿cuál es la fuerza de roce que experimenta el bloque una vez que se encuentra en movimiento? Paso 1. Reconocer mi incógnita y anotar los datos. La masa es 10 kilogramos, se pide por la fuerza de roce cinético, que es mi incógnita. El coeficiente de roce es 0,5 y recordar que n, que es la normal, es la masa por la aceleración de gravedad. Paso 2. Anoto mi fórmula a utilizar y luego reemplazo con los datos numéricos. Habíamos dicho que la normal es la masa por la aceleración de gravedad, esto es 10 kilogramos por 10 metros por segundo al cuadrado. Lo reemplazamos en la fórmula inicial, va a ser entonces la normal, 10 kilogramos, 10 metros por segundo partido por segundo al cuadrado por 10 kilogramos y por 0,5, que es el coeficiente. Al desarrollar esta ecuación, resulta que la fuerza de roce cinético es de 50 newton.
Se pide reconocer un ejemplo de movimiento rectilíneo. Entre ellos tenemos el movimiento de un ascensor. No cambia siempre va en su carril, no hay un desplazamiento lateral. Un carro que viaja por la autopista o carretera a velocidad constante. Una persona que va a un lugar por una calle recta en bicicleta. O un avión que se desplaza por el cielo. Se pide definir potencia mecánica. La potencia mecánica se define como la rapidez con que se realiza un trabajo. Se mide en watt. Se dice que existe una potencia mecánica de 1 watt cuando se realiza un trabajo de 1 joule en un segundo. Luego 1 watt es 1 joule partido por 1 segundo. Aquí se pide explicar la transformación de la energía cinética y potencial en una situación dada. Tenemos el ejemplo de estos patinadores, donde en la parte superior toda la potencia o la energía está en forma potencial, y cuando cae hacia la cancha, esa energía potencial se va transformando en energía cinética o energía de movimiento. Diremos que la energía potencial, mg por h, más la energía cinética, 1 medio mv cuadrado, es igual a la energía mecánica. O sea, la energía potencial es la masa por la aceleración de gravedad por h la altura. Y la energía cinética es 1 medio la masa por la velocidad al cuadrado. La sumatoria de estos dos da la energía total del sistema o energía mecánica. Se dice que la suma de la energía potencial más la energía cinética de un cierto cuerpo es la energía mecánica de ese cuerpo. Cuando un cuerpo se encuentra a cierta altura, la energía mecánica que tiene es solo energía potencial, es su P, ya que se encuentra en reposo a esa altura y dependerá de su masa en kilogramos, su altura a la que se encuentra en metros y a la aceleración de gravedad en metros dividido por segundo al cuadrado. El cuerpo, a medida que se mueve o va cayendo, va transformando su energía potencial a energía cinética, energía de movimiento, donde la suma de ambas energías es la situación, en esa situación corresponderá a la energía mecánica de dicho cuerpo. Al caer un cuerpo, está más cerca del suelo si se ha tomado como referencia para la energía potencial dicha altura. Entonces se acerca a cero la altura. Por consiguiente, su energía potencial disminuye hasta el cero al tocar el suelo. Por otro lado, el cuerpo, al ser atraído por la fuerza de gravedad, donde la componente G, aceleración de gravedad, va aumentando la rapidez de dicho cuerpo hasta el máximo cuando éste toca el suelo. En dicho punto, el suelo, toda la energía potencial del cuerpo se ha transformado en energía cinética o de movimiento según la fórmula 1 medio m la masa por v al cuadrado, velocidad al cuadrado. Aquí tenemos un ejemplo. Una joven tiene una pelota. La pelota está con toda la energía cinética, está a una cierta altura, tiene una masa y es atraída por una cierta aceleración de gravedad. Al dejarla caer, la energía potencial se transforma en energía cinética, energía de movimiento. Y esa va a ser entonces la masa por la velocidad al cuadrado. Aquí se pide reconocer un tipo de energía en una situación cotidiana. Un niño resbalando por ese juego, cuando el niño está en lo alto, ha logrado su máxima altura respecto al suelo. O sea, toda su energía en ese momento es solo energía potencial. Al momento de resbalar por el juego, va adquiriendo velocidad.
Luego se está produciendo energía cinética o de movimiento y disminuyendo su energía potencial por disminuir la distancia al suelo o altura. Aquí se pide explicar las condiciones necesarias para que ocurra un eclipse lunar. Para que ocurra un eclipse lunar, la Tierra debe interponerse entre el Sol y la Luna. De manera que el Sol no logre iluminar la Tierra. Explicar una consecuencia de la inclinación del eje terrestre. Provoca las estaciones del año. Las estaciones ocurren a medida que la Tierra, que tiene una inclinación sobre su eje, da una vuelta alrededor del Sol cada año. Es verano en el hemisferio que está inclinado hacia el Sol e invierno en el hemisferio que está inclinado lejos del Sol. Todos los días del año en el Ecuador reciben unas 12 horas de luz solar. Tenemos aquí las estaciones del año. Cuando en el hemisferio norte es primavera, en el hemisferio sur es otoño, invierno en el norte, verano en el sur, otoño en el sur, primavera en el norte, verano en el sur, invierno en el norte. Eso ha sido todo. Espero que les vaya muy bien y les haya servido esta diapositiva. Hasta pronto.